Misión Imposible, 1966-1973. El elenco entonces y ahora han pasado más de 60 años desde que Misión Imposible se estrenó en televisión, y los actores que la hicieron posible vivieron bodas, escándalos, decepciones y transformaciones que nadie esperaba. Eran la élite del espionaje televisivo, atractivos, imperturbables, inalcanzables. Pronunciaban la palabra imposible como si no existiera en su vocabulario. Pero lo que ocurrió con ellos fuera de cámara resultó ser mucho más dramático que cualquier misión secreta escrita en los guiones. ¿Sabían que uno de los actores principales del show vio el remake cinematográfico de 1996 con Tom Cruise y abandonó la sala a los 40 minutos, llamándolo una profanación del original? ¿Sabían que otro actor dejó la serie porque su fe le impedía trabajar los viernes después del atardecer? Y los productores, que lo sabían desde el principio, nunca pudieron resolverlo. ¿Y sabían que un tercer integrante del elenco fue en su juventud amigo íntimo de James Dean y salió brevemente con Marilyn Monroe? Un hecho que nunca se convirtió en leyenda simplemente porque su fama llegó más tarde. Quédense con nosotros, porque hoy vamos a contarlo todo, cada uno de ellos, sin excepción. Escríbanos en los comentarios desde qué país están mirando y, si todavía no están suscritos, este es el momento. Número 1. Stephen Hill como Dan Briggs. Dan Briggs fue el primer comandante de la Fuerza de Misiones Imposibles. Él fue el primero en escuchar esas palabras. Buenos días, señor Briggs. Él fue el primero en abrir las carpetas con los dossiers, el primero en armar el equipo, el primero en ver la cinta autodestruirse en una nube de humo. Stephen Hill tenía 44 años cuando el episodio debut salió al aire en septiembre de 1966. Encarnaba a un profesional de inteligencia afilada y presencia magnética, exactamente lo que se esperaba del líder de una unidad de operaciones encubiertas. Nació el 24 de febrero de 1922 en Seattle, estado de Washington, con el nombre real de Solomon Krakowski. Sus padres eran inmigrantes judíos del Imperio Ruso que hablaban yidis. Hill sirvió en la Reserva Naval de los Estados Unidos y, tras su servicio, se mudó a Nueva York, donde comenzó su verdadera vida como actor. Su debut en Broadway fue en 1946, en la obra de Ben Hecht, A Flag is Born, junto a un joven Marlon Brando. Eso solo ya es historia. Años después, Martin Landau, su compañero en Misión Imposible, recordaría: cuando empecé como actor, en Nueva York había dos actores jóvenes, Marlon Brando y Stephen Hill. Mucha gente decía que Steven debería haber sido el grande, no Marlon. Era una leyenda, loco, explosivo, electrizante. Pero detrás de cámara en Misión Imposible se desarrollaba su propia trama imposible. Stephen Hill era judío ortodoxo y observaba el Shabbat con rigor. Desde el viernes al atardecer hasta el sábado al anochecer, era inaccesible para las filmaciones. Los productores lo sabían desde el principio, estaba escrito en el contrato. Pero en la práctica se convirtió en una pesadilla logística. La tensión fue creciendo en el set. Hill rechazó ciertas escenas físicamente exigentes y finalmente no fue convocado para la segunda temporada. No hubo ninguna explicación en la trama. Dan Briggs simplemente desapareció y Jim Phelps, interpretado por Peter Graves, tomó su lugar. Después de Misión, Stephen Hill no actuó durante 10 años. Intentó trabajar en bienes raíces, escribir. Vivió en una comunidad judía religiosa en Nueva York, pero el teatro lo llamó de vuelta. Regresó a la pantalla en 1977 y los años de silencio lo habían profundizado. En 1990 obtuvo el papel del fiscal del distrito Adam Schiff en La Ley y el Orden, y lo sostuvo durante 10 temporadas consecutivas, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de la justicia norteamericana en televisión. Sus colegas lo llamaban una de las personas más inteligentes con quienes habían trabajado. Recibió 2 nominaciones al Emmy por ese papel. El 23 de agosto de 2016, Stephen Hill falleció tranquilamente en Monsey, Nueva York. Tenía 94 años. Dan Briggs vivió en pantalla solo una temporada, pero Stephen Hill vivió una vida que ningún guionista habría podido inventar. Número 2. Martin Landau como Rolling Hand, el hombre de 1 millón de rostros. Actor, maestro del disfraz
ilusionista que podía convertirse en cualquier persona en cuestión de minutos. Martin Landau tenía 37 años cuando apareció por primera vez en el episodio piloto de Misión Imposible en 1966, inicialmente solo como estrella invitada, sin garantías de continuidad. Su actuación fue tan convincente que los productores lo incorporaron de inmediato como miembro permanente del elenco. Durante 3 temporadas recibió nominaciones al Emmy cada año, y en 1968 se llevó el Globo de Oro como mejor actor de televisión. Nació el 20 de junio de 1928 en Brooklyn, Nueva York. Desde los 17 años trabajó como caricaturista en el New York Daily News. Cuando le ofrecieron un ascenso, lo rechazó y renunció para dedicarse a la actuación. Fue un impulso, diría después, dejar un trabajo bueno y estable que sabía hacer para convertirme en un actor desempleado. Es una locura si lo piensas. En 1955 ingresó al prestigioso Actors Studio. De más de 2,000 candidatos, solo aceptaron a 2, y el otro fue Steve McQueen. Allí forjó el método que le permitiría encarnar dictadores, criminales de guerra nazis y mafiosos con una convicción perturbadora. En su juventud, Landau fue amigo cercano de James Dean y salió brevemente con Marilyn Monroe, algo que mencionaba poco, pero que habla del mundo que lo formó. Antes de Misión, interpretó al villano en Con la muerte en los talones de Hitchcock, 1959. Un asesino a sangre fría que cae desde el monte Rushmore. También rechazó el papel del señor Spock en Star Trek, que terminó en manos de su futuro compañero en Misión Leonard Nimoy. El destino sabe construir tramas tan bien como cualquier guionista. En Misión actuó junto a su entonces esposa Barbara Bain, lo que le daba al set una química única, casi tangible. Pero tras 3 temporadas, Landau abandonó el show por una disputa salarial. Cuando el nuevo protagonista, Peter Graves, recibió un contrato superior al suyo, Landau exigió paridad, y se la negaron. Se fue, y Bain se fue con él. Los años que siguieron fueron difíciles. Su carrera decayó tras dejar la serie, papeles menores, proyectos insignificantes, varios pilotos fallidos. Pero en 1988, Francis Ford Coppola le dio un papel en el biopic Tucker, Un hombre y su sueño, y todo cambió. Luego vino el film de Woody Allen Delitos y faltas, y después el papel de Bela Lugosi en Ed Wood de Tim Burton. En 1994, a los 65 años, Martin Landau ganó el Oscar al mejor actor de reparto. La sala entera se puso de pie. Fue una de esas victorias que la gente recuerda no porque la esperaban, sino porque sabían cuánto tiempo llevaba mereciéndola. Su matrimonio con Barbara Bain duró hasta 1993. Tuvieron 2 hijas, la productora Susan y la actriz Juliette Landau. Martin Landau murió el 15 de julio de 2017, a los 89 años, de una hemorragia interna y una insuficiencia cardíaca. Rolling Hand podía usar cualquier rostro. Martin Landau no necesitaba ningún otro que el suyo. Número 3. Barbara Bain como Cinnamon Carter. Cinnamon Carter era una rareza en la televisión de 1966. Una agente femenina que no era decoración de escena, ni víctima, ni acompañante. Era más inteligente que la mayoría de los hombres que la rodeaban, más ecuánime, más elegante. Barbara Bain la encarnó a los 34 años y lo hizo con tal maestría que se convirtió en la primera actriz en la historia de la televisión norteamericana en ganar 3 Emmys consecutivos, en 1967, 1968 y 1969. Su nombre real era Mildred Fogel. Nació el 13 de septiembre de 1931 en Chicago, Illinois, en una familia de inmigrantes judíos rusos. Se graduó en la Universidad de Illinois con un título en sociología, una elección poco habitual para una futura estrella de televisión. Su primera pasión no fue la actuación, sino la danza, y estudió con la legendaria Martha Graham. Pero la danza tampoco fue su destino. Bain pasó al mundo del modelaje, trabajó con Vogue y Harper's, y luego ingresó al Actors Studio, bajo la dirección de Lee Strasberg. Allí todo encajó. En 1957 se casó con Martin Landau. Se habían conocido en el teatro y estarían juntos 36 años. Su presencia compartida en Misión Imposible generaba una química casi palpable. Bain sufría de claustrofobia, y los guionistas incorporaron este rasgo conscientemente en el personaje de Cinnamon. En uno de los episodios se convirtió en un elemento clave de la trama.
Cuando ella y Landau dejaron el show en 1969, tras la disputa salarial, Bárbara estaba en la cima de su popularidad. Pero la carrera en Hollywood que podría haber construido después nunca se materializó del todo. Junto a Landau, protagonizó la serie británica de ciencia ficción Espacio, 1999, 1975-1977, interpretando a la doctora Elena Russell. Fue su última gran aparición conjunta. Cuando se separaron en 1993 tras 36 años de matrimonio, Bain se alejó del foco público, se concentró en el teatro en Los Ángeles, enseñó actuación, tomó papeles pequeños. En 2026, Barbara Bain tiene 94 años. Está viva, sigue activa y, según todo lo que se sabe, continúa siendo tan lúcida y enérgica como siempre. Su última aparición en pantalla fue en la película On the Rocks en 2020, a los 88 años. Cinnamon Carter era una mujer sin miedo. Barbara Bain es una mujer sin línea de llegada. Número 4. Greg Morris como Barney Collier. Barney Collier era el genio de la electrónica y la mecánica del equipo, presidente de su propia empresa, Collier Electronics. El hombre cuyas invenciones hacían posible las misiones en primer lugar. Greg Morris tenía 32 años cuando la serie se estrenó en 1966 y se convirtió en uno de los primeros actores afrodescendientes en protagonizar una serie popular de la televisión norteamericana en una época en que eso era, de por sí, un acto de valentía silenciosa. Participó en las 7 temporadas, desde el primer hasta el último episodio, algo que ningún otro miembro principal del elenco logró. Nació como Francis Gregory Alan Morris el 27 de septiembre de 1933 en Cleveland, Ohio. Su padre era trompetista de jazz. Greg sirvió en el ejército estadounidense durante la Guerra de Corea y luego estudió en la Universidad de Iowa con una beca del programa G.I. Bill. En la universidad conducía un programa de radio de jazz llamado Tea Time en la emisora WSUI. Su carrera actoral comenzó en Hollywood a principios de los años 60, con pequeños papeles en La Dimensión Desconocida, el programa de Alfred Hitchcock y otros shows populares, hasta que Misión Imposible lo cambió todo. Barney Collier era tranquilo, preciso, concentrado. Y eso era exactamente Greg Morris en el trabajo. Sus colegas lo recordaban como un profesional sin ningún ego, alguien que llegaba preparado y se iba cuando el trabajo estaba hecho. Tras el fin de la serie, en 1973, siguió trabajando. Interpretó al teniente David Nelson en la serie policial Vegas, 1978-1981. Se mudó a Las Vegas y amó tanto esa ciudad que nunca se fue. En 1981, Greg Morris sufrió un accidente automovilístico grave y estuvo largo tiempo alejado de la pantalla. Luego llegó la prueba de la que no hablaba. Durante varios años combatió un cáncer cerebral. En mayo de 1996, declaró en una entrevista que había vencido la enfermedad. Pero el 27 de agosto de 1996, Greg Morris fue encontrado muerto en su casa en Las Vegas. Tenía 62 años. La causa oficial de muerte nunca se determinó públicamente. No se realizó autopsia. Su hijo Phil Morris siguió sus pasos e interpretó a Grant Collier, el hijo de Barney, en el relanzamiento de Misión Imposible de 1988 a 1990. Padre e hijo incluso aparecieron juntos en varios episodios de la serie renovada. Poco antes de su muerte, Greg fue invitado al estreno de la película Misión Imposible con Tom Cruise, y salió del cine a los 40 minutos, llamándola una profanación. Barney Collier merecía algo mejor, y Greg Morris también. Número 5. Peter Lupus como Willie Armitage. Willie Armitage era el músculo del equipo, un levantador de pesas de clase mundial, el hombre que podía mover una pared y hacerlo en silencio absoluto. Peter Lupus tenía 34 años en 1966 cuando la serie se estrenó, y junto a Greg Morris fue el único actor que completó las 7 temporadas de principio a fin. Eso solo ya es un logro, porque durante la 5ª temporada los productores intentaron seriamente prescindir de él. Nació como Peter Nash Lupus Jr. el 17 de junio de 1932 en Indianápolis, Indiana. Su padre había emigrado del Líbano, su madre era estadounidense. Peter estudió en el Jordan College of Fine Arts de la Universidad Butler, jugó fútbol americano y básquetbol,
y fue miembro de la fraternidad Sigma Chi, pero la pasión central de su vida desde adolescente fue el fisiculturismo. Conquistó los títulos de Mr. Indianapolis, Mr. Indiana, Mr. Hércules y Mr. Salud y físico internacional. A principios de los años 60, actuó en películas de peplum italianas bajo el seudónimo Rock Stevens, el clásico género de espadas y sandalias, Hércules, gladiadores y todo lo demás. Cuando la quinta temporada de Misión llegaba a su fin, los productores consideraron que el personaje de Willy había agotado su función. Demasiado poco diálogo, demasiado poco espacio en la trama. Intentaron introducir al Dr. Doug Robert, interpretado por un joven Sam Elliott, como reemplazo, pero el público se rebeló. Los fanáticos inundaron a los productores de cartas exigiendo el regreso de Willy. Y Peter Lupus se quedó. Volvió como miembro estable del elenco y lo fue hasta el episodio final en 1973. En 1974, Lupus se convirtió en uno de los primeros actores varones conocidos en posar desnudo para la revista Playgirl. Antes había protagonizado comerciales para las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en el papel de Superman, con el permiso de DC Comics. La publicación en Playgirl puso fin a ese contrato de inmediato. En 2026, Peter Lupus tiene 93 años. Lleva casado con Sharon desde 1960. Más de 65 años juntos. Tienen un hijo, Peter Lupus III, también actor. En 2007, a los 75 años, Lupus estableció un récord mundial Guinness en levantamiento de pesas por resistencia, levantando más de 35,000 kilogramos en menos de 25 minutos en un gimnasio en El Segundo, California. Willie Armitage era fuerte. Peter Lupus resultó ser indestructible. Número 6. Leonard Nimoy como el Gran París. Cuando Martin Landau dejó Misión Imposible, los productores necesitaban un nuevo maestro del disfraz, y lo encontraron donde nadie esperaba, en la recién cancelada Star Trek. Leonard Nimoy, el señor Spock, el extraterrestre más reconocible en la historia de la televisión, se incorporó a Misión en la cuarta temporada a los 38 años, interpretando a El Gran París, actor e ilusionista, el sucesor de Rolling Hand. La ironía era extraordinaria. Nimoy había rechazado el papel del señor Spock que originalmente le ofrecieron a Landau, y ahora ocupaba el lugar que Landau había dejado vacante. Leonard Simon Nimoy nació el 26 de marzo de 1931 en Boston, Massachusetts. Sus padres eran inmigrantes judíos de Ucrania. Creció en un edificio de departamentos en el West End de Boston, y ya a los 8 años participaba en producciones teatrales amateur. Llegó al rango de sargento en el ejército, luego se trasladó a Hollywood y comenzó desde los papeles más pequeños, décadas de trabajo persistente en proyectos menores, hasta que llegó el señor Spock. Nimoy era notable por su capacidad de expresar lo máximo a través de lo mínimo. En Star Trek su personaje suprimía toda emoción, lo que hacía que los raros momentos de quiebre fueran aún más impactantes. En Misión Imposible invirtió la fórmula. El Gran París era un artista, un ilusionista, alguien para quien la transformación era una profesión dentro de una profesión. Nimoy asumió el desafío con evidente entusiasmo. Tras 2 temporadas en la serie, de 1969 a 1971, Nimoy abandonó Misión, insatisfecho con el desarrollo de las tramas de su personaje, pero su camino continuó. Dirigió 2 películas de Star Trek, regresó al teatro, escribió 2 memorias, No soy Spock y Soy Spock, y se dedicó a la fotografía y la poesía. En sus últimos años luchó contra una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, consecuencia de décadas de tabaquismo. Había dejado de fumar en los años 80, pero el daño era irreversible. En febrero de 2015, Leonard Nimoy publicó en Twitter: "Un árbol solitario en el campo en invierno. La paciencia es necesaria. Sepan que llegará la primavera". Fue una de sus últimas palabras públicas. El 27 de febrero de 2015 murió en Los Ángeles de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenía 83 años. Sus últimas palabras, transmitidas a través de su hijo, fueron: "Sean curiosos". El Gran París sabía usar cualquier rostro. Leonard Nimoy solo supo ser el mismo. Número 7. Leslie Ann Warren como Dana Lambert. Dana Lambert llegó a la 5ª temporada de Misión Imposible en 1970 y 71,
joven, seria, con una energía diferente a la de Cinnamon Carter. Si Cinnamon era elegancia fría, Dana era intensidad concentrada. Leslie Ann Warren tenía apenas 24 años cuando entró al equipo para reemplazar a Barbara Bain. Su llegada le valió de inmediato una nominación al Globo de Oro. Nació el 16 de agosto de 1946 en Nueva York. Su madre Carol era cantante, su padre agente inmobiliario. A los 17 años ingresó al Actors Studio. En 1963 debutó en Broadway recibiendo el Theatre World Award como actriz más prometedora, y en 1965 interpretó el papel protagónico en la versión televisiva del musical Cenicienta de Rodgers y Hammerstein, convirtiéndose en famosa de la noche a la mañana. Disney la contrató de inmediato para 2 películas. Fue considerada para el papel de Liesl en La novicia rebelde. Llegó a hacer pruebas, pero el papel fue a otra actriz. Warren pasó una sola temporada en misión. Según quienes trabajaron en el show, la consideraron demasiado inexperta para las exigencias del papel. Tras dejar la serie desapareció de las pantallas durante algunos años para regresar con un triunfo. En 1983, su actuación en Víctor Victoria, de Blake Edwards, le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. En 1977 ganó el Globo de Oro por la miniserie 79 Park Avenue. Su primer matrimonio con el productor John Peters terminó en 1977, tras 10 años de convivencia. Tienen un hijo, Christopher. En 2000 se casó con Ronald Taft. Warren continuó trabajando en cine y televisión hasta bien entrada la segunda década del siglo XXI. Mujeres desesperadas, The Big Bang Theory, Will and Grace. En 2026, Leslie Ann Warren tiene 79 años. Dana Lambert estuvo en pantalla una sola temporada, pero Leslie Ann Warren convirtió esa temporada en el trampolín de una carrera que duró medio siglo. Número 8. Linda Day. George como Casey Casey, o Lisa Casey, como se la llamaría más adelante, se incorporó al equipo en la 6ª temporada en 1971 y permaneció hasta el episodio final en 1973. Cosmetóloga, maestra del disfraz, especialista en imitación de voces y combate cuerpo a cuerpo, Casey era un personaje que reunía lo mejor de las ya partidas Cinnamon y el Gran París. Linda Day George interpretó el papel a los 26 años. Recibió nominaciones al Emmy y al Globo de Oro, y desapareció de las pantallas mucho antes de lo que debería haber sucedido. Nació como Linda Louise Day el 11 de diciembre de 1944 en San Marcos, Texas. Su padre servía en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y la familia se mudaba con frecuencia. De adolescente soñaba con ser cirujana, pero la vida tomó otro rumbo. A los 19 años estaba en Nueva York, trabajando para la agencia de modelos Eileen Ford, luego Broadway, luego Hollywood. A comienzos de los años 60 hacía apariciones en episodios de series populares como Bonanza y El Fugitivo. Fue en el rodaje de La lluvia suave, 1966, donde conoció a Christopher George, actor y galán, estrella de la serie bélica Patrulla de Ratas. No se enamoraron de inmediato. El amor llegó después, en 1970, cuando ambos actuaron en el western Chisholm con John Wayne. Linda dejó a su primer esposo por Christopher y juntos construyeron sus carreras codo a codo, compartiendo proyectos, el mismo representante, convirtiéndose en una de las parejas más reconocidas del Hollywood de aquella época. Pero en 1983 todo se derrumbó. El 28 de noviembre de ese año, Christopher George murió de un infarto. Tenía 52 años. Linda quedó destrozada. No podía actuar sin él, decía. Hizo algunas apariciones más. La última, simbólica, en 1989, regresó a la versión renovada de Misión. Imposible para interpretar a Lisa Casey por última vez. Después se silenció definitivamente. Sufrió otras pérdidas. En 2010 murió su tercer marido, Doug Cronin. En los años 70 perdió a su hermano de 26 años por un cáncer. A lo largo de su vida, Linda Day George fue activista ambiental comprometida, una de las primeras voces públicas en advertir sobre la destrucción de la capa de ozono. En 2021 anunció su intención de volver a actuar. En 2026 tiene 81 años. Casey era una mujer a quien nada podía detener. Linda es una mujer que aprendió a vivir después de pérdidas que nadie debería cargar.
Número 9. Sam Elliott como el Dr. Doug Robert. El Dr. Doug Robert apareció en Misión Imposible durante la quinta temporada en 1970 y 71 como potencial reemplazo de Willie Armitage. Sam Elliott tenía 26 años en ese momento. Apenas comenzaba a abrirse paso en Hollywood, y Misión fue una de sus primeras oportunidades realmente visibles. El Dr. Robert era un especialista médico experto en técnicas de presión psicológica. En una ocasión salvó la vida de Barney Collier cuando una misión salió mal, y fue el único personaje en toda la historia de la serie que alguna vez ganó una discusión con Jim Phelps. Samuel Pack. Elliott nació el 9 de agosto de 1944 en Sacramento, California. Su padre trabajaba para el gobierno y la familia se instaló en Portland, Oregón, donde Sam terminó la secundaria. Empezó en la Universidad de Oregón, la abandonó, la volvió a abandonar. La segunda vez después de que su padre murió de un infarto. Esa muerte, la del hombre que le había pedido que no siguiera la actuación, fue el punto de inflexión. Elliott se mudó a Los Ángeles para ser actor. Su debut en pantalla fue literalmente en la sombra. En 1969 interpretó a un jugador de cartas en Dos hombres y un destino, un instante casi imperceptible. Pero fue en ese rodaje donde conoció a la actriz Katharine Ross, quien 15 años después se convertiría en su esposa. Se casaron en 1984. Ella es su única esposa. Tienen una hija, Cleo, músico. En Misión, Sam Elliott participó en alrededor de una docena de episodios, pero rara vez mencionó ese periodo más adelante. Se consideraba ante todo un actor de westerns. No se equivocaba en esa valoración. Fueron los papeles del oeste los que lo consagraron. Tombstone, La joven y El pistolero, Mask, y esa voz inconfundible que hoy lo identifica más que cualquier papel. En 2018, su actuación en Ja, Nacido una estrella, le valió su primera nominación al Oscar, a los 74 años. En 2026, Sam Elliott tiene 81 años. El Dr. Doug Robert fue un personaje de paso en el mundo de Misión Imposible. Sam Elliott resultó ser una presencia permanente en el cine, de esas que nunca pasan de moda. Número 10. Bob Johnson, la voz en la cinta. Hubo una persona cuya voz se escuchó en cada episodio de Misión Imposible, en las 7 temporadas, en los 171 episodios. Nunca apareció en pantalla. Su nombre nunca figuró en los créditos. El público nunca vio su rostro, pero su voz marcaba el ritmo de todo el show. Esa persona fue Bob Johnson, la voz en la cinta, quien entregaba cada misión con las palabras «Buenos días, señor Briggs» o «Buenos días, señor Phelps». Robert Cleveland Johnson nació el 4 de mayo de 1920. Actor de doblaje, locutor y veterano de la radio, dedicó toda su vida al trabajo de voz, publicidad, documentales, animación. Su barítono tenía una cualidad poco común: sonaba como autoridad, no amenaza, autoridad. Anónima, absoluta, incuestionable. Su entrega de «Esta cinta se autodestruirá en 5 segundos» se convirtió quizás en la frase de cierre más reconocible en la historia de la televisión. Bob Johnson no recibió premios, no dio entrevistas sobre Misión Imposible, no apareció en convenciones de fans, al menos no como protagonista. Simplemente trabajó. Su voz sonó en off en decenas de proyectos, pero fue este papel, en el que era completamente invisible, el que lo hizo inmortal. Falleció el 31 de diciembre de 1993. La voz nunca tuvo rostro, pero la huella que dejó es imposible de olvidar. Número 11. Lee Meriwether como Tracy. Tras la partida de Barbara Bain, la 4ª temporada presentó a una serie rotativa de actrices invitadas en el papel de agente femenina. Solo una apareció en más de un episodio, Lee Meriwether como la agente Tracy, quien participó en 6 episodios. Nunca se convirtió en miembro permanente del equipo, pero su trabajo fue reconocido por la crítica y el público. Lee Meriwether nació el 27 de mayo de 1935 en Los Ángeles. En 1955 fue coronada Miss América, y de inmediato utilizó esa plataforma para declarar su intención de hacer carrera como actriz, no como reina de belleza.
su determinación dio frutos. En 1966, el mismo año que Misión, interpretó a Catwoman en la película de Batman junto a Adam West. El papel se convirtió en icónico. Paralelamente, El túnel del tiempo, Barnaby Jones y decenas de otros proyectos televisivos y cinematográficos. En Misión Imposible, Merriweather llegó durante el periodo más transitorio de la serie, en busca de un nuevo rostro femenino. Su Tracy era inteligente, capaz y carismática, pero el contrato permanente nunca llegó. Su carrera no lo necesitaba. Siguió trabajando hasta una edad avanzada. Su vida personal tuvo sus dificultades. Su primer matrimonio con el actor Frank Alleter se disolvió tras algunos años. En entrevistas posteriores habló abiertamente de la importancia de mantener la independencia profesional y personal. En 2026, Lee Merriweather tiene 90 años. Tracy apareció en pantalla unos pocos episodios, pero Lee Merriweather resultó ser una de esas mujeres cuya vida es más grande que cualquier papel que haya interpretado. Número 12. Elizabeth Ashley, la invitada que dejó huella. Entre las distinguidas estrellas invitadas que dieron a Misión Imposible su extraordinaria profundidad actoral, Elizabeth Ashley se destaca, una estrella de Broadway, ganadora del Tony, cuya aparición en la serie fue un acontecimiento en sí mismo. Nacida el 30 de agosto de 1939 en Ocala, Florida, ganó el Tony a los 22 años por la obra Take Her, She's Mine. Los críticos la llamaban uno de los grandes talentos de su generación. Su vida personal fue intensa y cambiante. 3 matrimonios, primero con el actor James Farentino, 1962-1965, luego con el actor George Peppard, 1966-1972, con quien tuvo un hijo, Christian. La vida con Peppard fue brillante y turbulenta. El matrimonio no duró. En los años 70 habló públicamente y con franqueza sobre su lucha con el alcohol y la depresión, en una época en que esa honestidad por parte de figuras públicas era todavía una rareza y un acto de valentía. Su aparición en Misión Imposible fue una aparición especial, pero del tipo que convertía la serie en un escaparate del mejor talento actoral de la época. En 2026, Elizabeth Ashley tiene 86 años, testigo viviente de la época dorada del teatro norteamericano. Número 13. Ed Asner, el invitado que nunca se olvida. Misión Imposible era conocida por atraer a actores de verdad, incluso para papeles pequeños. Ed Asner es uno de los que dejaron huella en una sola aparición. Nació el 15 de noviembre de 1929 en Kansas City, Kansas. Sus padres eran inmigrantes judíos de Rusia. En los años 70 se hizo famoso con el papel de Lou Grant en El Show de Mary Tyler Moore y luego en su propia serie Lou Grant, obteniendo 7 premios Emmy, más que cualquier otro actor en roles masculinos televisivos hasta ese momento en la historia. En el set de Misión, Asner fue exactamente lo que siempre fue en la vida. Un hombre con una brújula interna precisa que no admitía la mediocridad. Tras una extensa carrera en pantalla, se mantuvo activo. Participó en movimientos sociales. Prestó su voz a películas animadas, entre ellas el papel de Carl Fredricksen en Up, 2009. Ed Asner falleció el 29 de agosto de 2021, a los 91 años. Su aparición invitada en Misión fue solo un trazo en un enorme lienzo, pero incluso un trazo de este hombre valía la pena ver. Número 14. William Shatner, el invitado de otra galaxia. William Shatner, para siempre el Capitán Kirk de Star Trek, apareció en Misión Imposible en 1971, ya como actor mundialmente famoso. Star Trek había sido cancelada para entonces, y Shatner recorría proyectos televisivos como estrella invitada. Su aparición en el episodio Encore, 6ª temporada, interpretando a un mafioso envejecido llamado Thomas Kroll, se convirtió en una de las visitas más comentadas en la historia de la serie. Los fanáticos de Star Trek no podían creer que estaban viendo al Capitán Kirk como criminal. Nació el 22 de marzo de 1931 en Montreal, Canadá, en una familia de inmigrantes judíos. Tras Star Trek y varias décadas de altibajos, vivió una tragedia personal. En 1999, su tercera esposa, Nerine Kidd, se ahogó en la piscina de su casa. Shatner elaboró su duelo y su culpa públicamente, con una honestidad poco común. Siguió trabajando toda su vida.
y a los 90 años se convirtió en la persona de mayor edad en viajar al espacio, a bordo de Blue Origin, en 2021. En 2026 tiene 95 años. Su aparición en Misión Imposible fue apenas un punto en una trayectoria que parece no tener fin. Número 15. Martin Sheen, una futura leyenda en un papel secundario. Martin Sheen apareció en Misión Imposible durante los años de esplendor de la serie. Joven, afilado, con esa intensidad en la mirada que luego se convertiría en su marca personal. Nació el 3 de agosto de 1940 en Dayton, Ohio, con el nombre real de Ramón Antonio Gerard Esteves. Era el séptimo de 10 hijos. Su madre murió cuando era niño. Su padre crió a la familia solo. Su aparición en Misión precedió a Apocalipsis Ahora, 1979, Badlands y 20 años interpretando al presidente Bartlett en El ala oeste de la Casa Blanca. Pero Misión fue uno de los lugares donde todavía se estaba forjando, donde tallaba al actor que quería ser. En su vida personal, Martin Sheen atravesó el alcoholismo, sobrevivió a un infarto en pleno rodaje de Apocalipsis y trabajó durante años en su recuperación. Hoy habla abiertamente de su camino hacia la sobriedad y de su fe. Sus hijos Charlie Sheen y Emilio Esteves siguieron sus pasos en la actuación. En 2026, Martin Sheen tiene 85 años. Nunca fue el protagonista de Misión Imposible, pero Misión Imposible fue parte del camino que lo llevó a convertirse en el protagonista de su propia vida. Número 16. Peter Graves como Jim Phelps. Y aquí llegamos a él. Jim Phelps, el hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de Misión Imposible. El hombre que escuchaba esas palabras en cada episodio. Buenos días, señor Phelps. Su misión, si decide aceptarla. Peter Graves asumió ese papel en 1967 a los 41 años y fue el rostro de la serie durante 6 temporadas, hasta el final en 1973. Y eso fue solo el comienzo. En 1988 regresó como Phelps para 2 temporadas más de la versión renovada. Nació como Peter Dwisler Ornes el 18 de marzo de 1926 en Minneapolis, Minnesota. Su hermano mayor era James Arness, el legendario sheriff Matt Dillon de Gunsmoke. 2 hermanos, 2 gigantes de la televisión norteamericana de los años 60. Algo que Hollywood nunca volvió a ver. Graves adoptó un seudónimo para no ser confundido con su hermano. Sirvió en las Fuerzas Aéreas del Ejército y luego se graduó en el programa de teatro de la Universidad de Minnesota. A los 16 años, Graves ya conducía un programa de radio en WMIN en Minneapolis. En Hollywood, construyó una sólida carrera en westerns y películas bélicas, entre ellas El puente de Tocorrí y Stalag 17, 1953. Cuando el estudio de Silu lo invitó a reemplazar a Stephen Hill, al principio lo tomó como un trabajo más. Pronto quedó claro que era el papel de su vida. Jim Phelps, en sus manos, era completamente estable, sin pánico, sin improvisaciones apresuradas, solo precisión calculada. En 1971, Graves ganó el Globo de Oro por este papel, cuando en 1996 el estudio le ofreció retomar a Phelps en la película con Tom Cruise, donde el personaje aparecía como traidor y asesino. Peter Graves se negó rotundamente. «No quiero que mi personaje sea el villano», dijo. Fue una cuestión de integridad personal. En su vida privada, Graves fue un esposo leal. Conoció a su esposa Joanne en sus años universitarios. Se casaron en 1950 y estuvieron juntos hasta el final. Tuvieron 3 hijas, casi 60 años juntos, una rareza en Hollywood. Uno de sus proyectos tardíos fue una aparición en la comedia de culto Aterriza como puedas, 1980, donde se burló brillantemente de su propia imagen de profesional imperturbable. El público lo adoró por eso. El 30 de octubre de 2009, Peter Graves recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pocos meses después, el 14 de marzo de 2010, regresó a su casa en Los Ángeles tras un almuerzo familiar dominical. Se desvaneció en los escalones de su residencia y murió de un infarto. Tenía 83 años. Su cumpleaños 84 era 4 días después. Jim Phelps nunca falló una misión. Peter Graves nunca perdió su dignidad, ni en pantalla ni fuera de ella.
Algunos papeles no se interpretan solamente, definen a una persona. El papel de Jim Phelps definió a Peter Graves, y Peter Graves definió ese papel. Han pasado más de 60 años. De quienes hicieron de Misión imposible lo que fue, algunos se fueron para siempre. Peter Graves, Martin Landau, Leonard Nimoy, Greg Morris, Stephen Hill, Ed Asner, Bob Johnson. Otros siguen aquí y siguen asombrando. Barbara Bain con 94 años, Peter Lupus con 93, Leslie Ann Warren con 79, Linda Day George con 81, Sam Elliott con 81, William Shatner con 95. Cada uno de ellos aceptó su propia misión imposible, no en pantalla, sino en la vida. Algunos lucharon contra la enfermedad, otros contra pérdidas que nadie debería tener que enfrentar. Algunos reconstruyeron su carrera desde cero y ganaron. Algunos eligieron la sombra por decisión propia, pero nadie pasó desapercibido. ¿Se autodestruirá esta cinta? No, porque algunas historias sencillamente no se queman. Déjenos un comentario contándonos qué actor les sorprendió más, por lo que le ocurrió después de la serie. Y si todavía no están suscritos, este es el momento. El próximo video ya los espera.